Esa noche del 1 de noviembre de 1631, en medio de las aguas oscuras del Golfo de México, un galeón, con más riqueza que la que muchos verían en 1000 vidas, se hundió en lo que tardas en rezar 3 credos. Más de 300 almas desaparecieron con él, junto a un tesoro que hoy valdría cientos de millones. ¿Alguna vez has pensado que estarías dispuesto a arriesgar por cumplir tu deber, aunque supieras que ese deber podría costarte la vida? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un naufragio, es el relato de cómo la ambición de un imperio, la incompetencia de unos cuantos y la furia del mar sellaron el destino de cientos de personas. Y por qué, después de casi 400 años, ese tesoro sigue ahí, esperando en el fondo, pero nadie ha podido reclamarlo. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato, el galeón que nunca debió zarpar. En el puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, el calor del verano de 1631 se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. Hacía ya más de 2 años que no partía una flota hacia España y las bodegas de los comerciantes estaban repletas de mercancías que debían cruzar el océano. Pero sobre todo, había algo que no podía esperar más: la Hacienda Real, el tributo que el virreinato de la Nueva España debía enviar a la corona. El almirante Manuel Serrano de Rivera caminaba por el muelle observando el galeón que sería la capitana de su flota. El Nuestra Señora del Juncal era una embarcación imponente de 660 toneladas con sus 3 mástiles alzándose contra el cielo. Pero Manuel sabía algo que lo inquietaba profundamente. Ese galeón no había sido construido para la guerra, sino para el comercio. Era torpe, difícil de manejar, demasiado pesado para las aguas traicioneras del Caribe. «Don Manuel», le dijo Bernardo Medrano, el contramaestre del Juncal, acercándose con el rostro preocupado, «la carga está mal estibada. Con tanto peso y las vías de agua que ya tiene el casco, no sé si aguantará la travesía». Manuel apretó la mandíbula. Lo sabía. Todos lo sabían. Pero las órdenes eran claras. La flota debía partir antes de que llegaran los piratas holandeses que merodeaban las costas de Cuba. Y además, el capitán general Miguel de Echazarreta acababa de morir repentinamente en el puerto, justo antes de la partida. El retraso ya había sido demasiado largo. «Haremos lo que podamos en el camino», respondió Manuel, aunque su voz no sonaba convincente. Lo que nadie imaginaba era que esa decisión sellaría el destino de más de 300 personas. El tesoro que valía un imperio. En las bodegas del Juncal se almacenaba una fortuna que quitaba el aliento. 3.644.198 pesos en plata y reales, de los cuales casi la mitad pertenecía a la corona española y el resto a comerciantes que habían apostado su fortuna a que ese galeón llegaría sano y salvo a España. Además, llevaba 120.000 kilos de oro y plata, piedras preciosas como nunca se habían visto, según decían los registros, chocolate, seda, cuero, tintes de grana y añil. Celestino Valenzuela, un comerciante de la Ciudad de México que había embarcado toda su mercancía en el Juncal, observaba desde cubierta cómo los últimos barriles eran subidos a bordo. A su lado, su hijo Heraclio, un joven de apenas 18 años, que hacía su primer viaje a España, miraba con fascinación los preparativos. «Padre, dicen que con lo que lleva este galeón se podrían comprar 3 haciendas como la nuestra», dijo Heraclio con los ojos brillantes. Celestino asintió, pero había una sombra de preocupación en su rostro. «Por eso mismo debemos encomendar todo a la divina providencia, hijo. Donde hay tanta riqueza, también hay mucho peligro.
Entre los pasajeros más ilustres viajaba también el arzobispo Francisco Manso de Zúñiga, quien en el último momento había decidido no embarcar. Decían que Dios se lo había revelado en una visión. Su decisión salvó su vida, pero condenó a muchos otros que ocuparon su camarote. Pero el destino tenía otros planes para todos ellos. 17 días de agonía. El 14 de octubre de 1631, 19 embarcaciones zarparon del puerto de San Juan de Ulúa. Era octubre, muy tarde en la temporada. La época de huracanes no había terminado, pero ya no podían esperar más. Como mandaba la tradición, colocaron a la Virgen de la Escalera en el baluarte más alto del fuerte, pidiendo protección divina. Los primeros días fueron tranquilos. El convoy navegaba rumbo a La Habana, donde se reunirían con otras flotas antes de cruzar el Atlántico. Pero al cuarto día, el viento comenzó a cambiar. «Viene del oeste», murmuró Bernardo Medrano, observando el horizonte con preocupación. «Y trae tormenta». No se equivocaba. Durante 17 días interminables, la flota luchó contra vientos furiosos y olas gigantescas que amenazaban con partir los cascos de las embarcaciones. El Juncal, con su peso excesivo y su carga mal estibada, comenzó a abrirse. Las vías de agua se multiplicaron. Los marineros trabajaban día y noche achicando el agua que entraba sin cesar, pero era una batalla perdida. Celestino Valenzuela abrazaba a su hijo Heraclio en el camarote, mientras el galeón se sacudía como una hoja al viento. «No tengas miedo, hijo», le decía, aunque él mismo estaba aterrado. «Dios no nos abandonará». Pero en su corazón sabía que algo terrible estaba por suceder. La decisión imposible. El 21 de octubre, después de 7 días de tormenta constante, el almirante Manuel Serrano de Rivera se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. El Juncal estaba destrozado, con vías de agua por todos lados, y el otro galeón principal, la Santa Teresa, también estaba en situación desesperada. «Debemos acercarnos a la costa de Tabasco», ordenó Manuel con la voz quebrada. «Es nuestra única oportunidad de salvar las mercancías y a las tripulaciones». Pero acercarse a la costa en medio de una tormenta era casi tan peligroso como quedarse en mar abierto. Los bajos, los arrecifes, las corrientes traicioneras. Todo podía destrozar los cascos de los galeones en cuestión de segundos. Fray Leandro, uno de los religiosos que viajaban en el Juncal, reunió a los pasajeros para rezar. Sus palabras quedarían grabadas para la posteridad, describiendo los últimos momentos del navío, cuando, anegado, abierto de proa y lastimado de los costados, luchaba por sobrevivir. La noche del 31 de octubre, en medio de la oscuridad absoluta, el galeón Santa Teresa desapareció. Un último disparo de cañón sonó en la distancia, una despedida final, y luego, silencio. Se había hundido con toda su tripulación y su tesoro. Sin saberlo, el Juncal estaba a punto de seguir el mismo destino. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. El fin del Juncal. La madrugada del 1 de noviembre de 1631, día de Todos los Santos, amaneció con un cielo plomizo y un mar que no daba tregua. El Juncal se encontraba frente a las costas de Campeche, en la sonda, apenas manteniéndose a flote. El agua había inundado las bodegas, mezclándose con el chocolate, la seda y los sacos de tintes. Los barriles de plata se habían desplazado con el movimiento del barco, destrozando las estructuras internas del casco. Celestino Valenzuela y su hijo Heraclio estaban en cubierta, aferrados al palo mayor, empapados por las olas que barrían constantemente el navío. A su alrededor,
Hombres y mujeres rezaban, lloraban, gritaban pidiendo auxilio que no llegaría. «Padre, ¿vamos a morir?», preguntó Heraclio, con apenas 18 años y toda una vida por delante. Celestino lo abrazó con fuerza, las lágrimas mezclándose con el agua salada que les golpeaba el rostro. «Si es la voluntad de Dios, hijo, moriremos juntos. Pero nuestro amor quedará para siempre». El almirante Manuel Serrano de Rivera dio la orden de preparar el batel, la pequeña embarcación auxiliar del galeón, para intentar salvar al menos a algunas personas. Pero era una lancha frágil que apenas podía cargar a 30 o 40 personas de las más de 300 que estaban a bordo. «Solo los que puedan subir ahora», gritó Bernardo Medrano sobre el rugido del viento. «No hay tiempo para más». Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió. Lo que se rezan 3 credos. Al anochecer del 1 de noviembre, el Juncal dio su último suspiro. Fray Leandro, que milagrosamente lograría sobrevivir, describió ese momento con palabras que helaban la sangre. El galeón se hundió en lo que se rezan 3 credos, 2 minutos y medio, llevándose con él a más de 260 personas. Celestino y Heraclio Valenzuela no estuvieron entre los 39 sobrevivientes que lograron subir al batel. Padre e hijo desaparecieron en las aguas oscuras del Golfo de México, abrazados hasta el final, junto a su fortuna, sus sueños y sus vidas. El batel, tambaleándose en medio de la tormenta, derivó durante toda la noche. Los sobrevivientes, empapados, aterrados, en estado de shock, se aferraban unos a otros mientras las olas amenazaban con volcar la frágil embarcación. Al amanecer del 2 de noviembre, un patache, una embarcación auxiliar más pequeña, los rescató y los llevó al puerto de Campeche. Gracias a los testimonios de estos 39 náufragos es que conocemos los detalles de aquella tragedia, pero lo que no pudieron contar fue dónde exactamente, en qué punto preciso de la sonda de Campeche, se había hundido el galeón con su tesoro incalculable. Y fue en ese momento cuando todo cambió. El tesoro que nadie puede reclamar. Durante casi 400 años, el Nuestra Señora del Juncal ha permanecido en el fondo del Golfo de México. Su tesoro, 3,5 millones de pesos en plata, 120,000 kilos de metales preciosos, piedras preciosas, mercancías valiosas, está ahí, esperando. Se estima que su valor actual supera los 1,000 millones de dólares, pero nadie ha podido sacarlo. En 2014, España y México firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la búsqueda del pecio. En 2020, reiteraron su compromiso de localizar el galeón. Arqueólogos mexicanos como el doctor Roberto Junco y el historiador español Iván Negueruela han dedicado años a investigar su ubicación. Se han planificado expediciones, se han estudiado documentos coloniales, se han usado tecnologías de rastreo submarino, pero el Juncal sigue oculto. El problema no es solo encontrarlo, es que, una vez localizado, surgen las disputas legales. ¿A quién pertenece ese tesoro? ¿A España, que lo embarcó hace casi 400 años? ¿A México, en cuyas aguas territoriales se hundió? ¿A los descendientes de los comerciantes que perdieron sus fortunas? Es el mismo dilema que enfrentan con el galeón San José en Colombia, hundido en 1700 con un cargamento de oro y esmeraldas valuado en hasta 20,000 millones de dólares. España reclama derechos históricos. Colombia lo declara patrimonio nacional. Comunidades indígenas exigen justicia por el metal extraído de sus tierras por esclavitud, y empresas cazatesoros estadounidenses afirman haberlo encontrado primero. Así que el Juncal permanece ahí, en algún lugar de la sonda de Campeche, con los restos de más de 260 personas que nunca volvieron a casa. Con las pertenencias de Celestino y Heraclio Valenzuela,
con las monedas que iban a cambiar vidas, con las sedas que nunca se tejieron en vestidos, con el chocolate que nunca endulzó ninguna mesa. Lo que descubrieron los investigadores es que el mar guarda sus secretos celosamente. Las voces del pasado. En los archivos históricos de México y España se conservan los testimonios de los 39 sobrevivientes del Juncal. Sus palabras nos transportan a aquellos 17 días de agonía, al terror de ver el agua subiendo por las escalerillas, al sonido del casco rompiéndose, a los gritos de quienes sabían que iban a morir. Pero hay algo más en esos documentos. Hay listas de nombres, de personas que embarcaron con esperanza y nunca llegaron a su destino. Comerciantes con sus hijos, soldados que regresaban a España, religiosos que llevaban años en la Nueva España, marineros experimentados que habían cruzado el océano decenas de veces. Cada uno de ellos tenía una historia. Cada uno tenía una familia esperándolo en algún puerto español, cartas que nunca llegaron, abrazos que nunca se dieron, vidas que se truncaron en 2 minutos y medio, y eso, más que el oro y la plata, es el verdadero tesoro perdido del Juncal. El legado de una tragedia. La historia de Nuestra Señora del Juncal cambió las reglas del tráfico marítimo español. Después de aquella tragedia de 1631, las autoridades coloniales establecieron controles más estrictos sobre el estado de los galeones, sobre la carga máxima permitida, sobre las fechas de partida. Pero llegaron tarde para Manuel Serrano de Rivera, para Celestino y Heraclio Valenzuela, para las más de 260 almas que duermen en el fondo del Golfo de México. Hoy, casi 4 siglos después, pescadores de Campeche cuentan que a veces, cuando hay luna llena y el mar está en calma, se pueden ver resplandores extraños en ciertas zonas de la sonda. Dicen que es el reflejo de la plata del Juncal. Los científicos lo explican como fosforescencia marina, pero los ancianos del lugar prefieren creer que son las almas de los náufragos que todavía vigilan su tesoro. Y quizás tengan razón. Porque hay secretos que el mar no está dispuesto a revelar, y hay deudas que se pagan con más que dinero. Reflexión final. Y así fue como aquella decisión de zarpar tarde en la temporada marcó el destino de cientos de personas en la flota de la Nueva España. Porque en la vida cada elección tiene su precio, y a veces el costo lo pagan quienes nunca eligieron. Un comerciante que solo quería prosperar, un joven de 18 años que soñaba con conocer España, marineros que cumplían con su deber. Todos perdieron todo en lo que se rezan 3 credos, pero también es cierto que su historia sobrevivió. Los testimonios de los 39 que se salvaron mantuvieron viva la memoria de aquellos que se perdieron, y cada vez que alguien busca el Juncal, cada vez que se estudian esos documentos coloniales, cada vez que se cuenta esta historia, esas 260 personas vuelven a vivir. Cuentan los pescadores de Campeche que desde entonces, cada 1 de noviembre, el mar se agita de manera extraña en la sonda, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar, y hay tesoros que valen más que todo el oro del mundo. El tesoro de la memoria, de las vidas vividas, del amor de un padre que abrazó a su hijo hasta el final. Así son las historias de nuestra tierra, llenas de verdad, de dolor, y de esa dignidad que nunca se pierde, aunque se pierda todo lo demás. Y el Nuestra Señora del Juncal sigue ahí, en algún lugar del Golfo de México, guardando su tesoro y sus muertos, esperando el día en que alguien finalmente pueda darles el descanso que merecen, porque algunos secretos del mar nunca fueron hechos para ser revelados.